Bueno, generalidades de farmacología, ¿no? Vamos a empezar con temas relacionados con la farmacología. La farmacología como ciencia que estudia el origen de los fármacos, es decir, de dónde provienen, que estudian cómo se preparan esos fármacos, los modos de administración, el efecto que realizan en el organismo, cómo se eliminan, ¿no? Además, hay distintas ramas de la farmacología. Ustedes verán acá en esta imagen, aparece farmacogenética, ¿no? Farmacoepidemiología, farmaconosia, farmacotoxicología. Después hay dos que están más resaltadas porque ustedes verán que los gráficos están ampliados, el caso de la farmacodinamia y de la farmacocinética, ¿no? Nos interesan bastante estas dos ramas porque nos van a ayudar un poco a comprender cuestiones generales Profe, del fármaco dentro del organismo de la persona. profe, disculpe, no se ven las diapositivas, se quedó en la primera. A ver, la gente del Zoom. Ahí está, medicamento o fármaco, ¿no? Una sustancia administrada para el diagnóstico, la curación, el tratamiento o el alivio de un síntoma o para la prevención de una enfermedad. Esto lo dice el libro que nosotros recomendamos que ustedes lean, que es el libro de Berman, del Cossier, ¿no? Edición 2013. Ahí tienen un capítulo que se llama Medicamentos que lo pueden revisar. Bueno, no sé si sigue pasando en el Zoom. ¿Cómo es la identificación o los nombres de los fármacos, de los medicamentos? Y los fármacos generalmente tienen hasta 3 nombres. Fíjense que acá el libro Berman dice que hay un cuarto nombre, que es el nombre oficial. Un poco acá en Argentina no tenemos ese nombre oficial, al menos bien conocido y bien distribuido, digamos, en cuanto a las informaciones académicas. Más bien se saben que esto que les digo, los medicamentos pueden tener hasta 3 nombres, ¿no? Hay un nombre que es el nombre comercial o la marca, en donde ustedes verán los diferentes laboratorios que producen medicamentos. Bueno, cada uno tiene patentado el nombre para ese medicamento que produce. Habrá otro que es el nombre genérico, ¿no? Un nombre muy conocido del medicamento, y después otro nombre respecto a los elementos químicos, ¿no? Que se llama así nombre químico. Y el nombre oficial más bien es un nombre que se utiliza en otros países, en donde asociaciones han concluido con un nombre que eh, puede representarles al medicamento, ¿no? Por ejemplo, el caso del ibuprofeno, que es un medicamento muy conocido, fíjense en que el nombre comercial acá tenemos en verde, 1, 2, 3, 4, y bueno, y sigan apareciendo porque hay muchísimos laboratorios que producen este medicamento tan difundido en todo el mundo, ¿no? Eso sería en cuanto a la marca, al nombre comercial. Después viene el tema del nombre, el genérico. Fíjense que arriba está el genérico, que es ibuprofeno, nombre genérico. Cuando ustedes van a comprar un medicamento prescripto, que puede ser este medicamento, pueden pueden solicitarlo con el nombre de la marca o con el nombre genérico, ¿no? Y abajo está el nombre químico, que muy pocos lo conocen, o casi nadie. En el caso del ibuprofeno, fíjense en ácido 2,4-isobutilfenil propiónico, ¿no? Muy difícil de recordar. Uno de los ejemplos. Después ustedes podrán revisar cada vez que encuentren un fármaco, esas tres formas de identificación. Generalmente lo encontramos en esas ediciones escritas que se llaman vademecum o farmacopeas, ¿no? Ahí vamos a ver el listado de medicamentos con estos nombres, estos diferentes nombres.
En la consideración de los fármacos o medicamentos es importante recordar que pueden tener diferentes orígenes, ¿no? Habrán medicamentos que tienen orígenes naturales. Ahí, bueno, seguramente habrán escuchado o leerán la referencia que hace al conocimiento histórico que se fue transmitiendo de generación en generación, donde en muchos casos se utilizaban las propiedades naturales, ¿no? Las propiedades de los vegetales, de los minerales, para bueno, generar el conocimiento relacionado con el tratamiento de algunas manifestaciones, algunas dolencias. Por ejemplo, acá dice mineral, el calcio, por ejemplo, vegetal tenemos algunos alcaloides, ¿no? De origen animal. Acá tenemos hormonas, estrógenos, ¿no? Heparina, de origen fúngico, protista, ¿no? Antibióticos como la penicilina. Busquen ahí la historia de la penicilina. O sí, pueden ser semisintéticos, que son medicamentos que son modificados por las industrias farmacéuticas para eh, obtener nuevos productos, ¿no? En donde un poco cambian sus propiedades. Y bueno, estos medicamentos son muy conocidos, pueden ser utilizados para diferentes tratamientos. Dice acá, por ejemplo, descongestionantes, útero-inhibidores, broncodilatadores, estimulantes del sistema nervioso. Bueno, pueden tener muchísimas aplicaciones. Y sintéticos son todos aquellos que más bien tienen un origen en el laboratorio, ¿no? Hoy se habla de la bioenergética, por ejemplo, bioingeniería, perdón, ¿no? Que producen medicamentos sintéticos. Nuestras leyes como enfermeros nos obligan a administrar medicamentos prescriptos, ¿no? Nosotros para administrar un medicamento necesitamos de esa orden médica que se llama prescripción médica o más conocido como receta, ¿no? La receta. Ese papel, esa instrucción escrita en donde está la firma del médico, quien indica un determinado medicamento, fármaco, y ahí nos dice el medicamento en genérico, con la dosis, con la vía de administración, ¿no? El tratamiento en cuanto a los días, ¿no? La fecha, y está la firma del médico que lo indica. De esa manera ustedes van a realizar administración de medicamentos. Nosotros estudiamos un poco la generalidad de los fármacos, estudiamos los nombres, los mecanismos de acción, bueno, el efecto farmacológico que se llama, los efectos adversos, pero solamente vamos a administrar medicamentos bajo prescripción médica. Nuestra legislación no nos autoriza a administrar medicamentos. En algún otro país ustedes habrán escuchado o verán que, bueno, tienen cierta autorización para administrar algunos medicamentos. Acá en Argentina aún no ha progresado esa posibilidad. Bueno, estos fármacos vienen en diferentes presentaciones. Ustedes cuando tengan la posibilidad de realizar prácticas simuladas en el gabinete, bueno, verán algunas presentaciones. Y muchísimo más cuando se dirijan a los hospitales, a hacer las pasantías hospitalarias, la práctica preprofesional. Ahí se van a poner en contacto con los fármacos que utilizan en ese hospital, en esa institución. No todos los fármacos se utilizan en todos los hospitales. Algunos hospitales utilizarán más algún tipo de fármaco, otros, ¿no? Estos son algunas presentaciones de los fármacos. Fíjense que hay fármacos que vienen en aerosol, ¿no? Fármacos que vienen en comprimidos, o las famosas pastillas, ¿no? Los comprimidos. Otros que vendrán en forma líquida, otros que vendrán en forma de cremas, ¿no? Otros en forma de solución, otros en forma de polvo liofilizado, como suspensión, como tintura. Bueno, hay
varias posibilidades de presentación de fármaco. Por ejemplo, fíjense en acá, aerosol, dice, o espuma, ¿no? Puede ser un fármaco que viene en estado líquido, o polvo o espuma, que se deposita en forma de una capa fina sobre la piel mediante la dispersión, ¿no? ¿Cómo está? Entonces, de esa manera eh, se va a administrar este fármaco, ¿no? Y así se va a estudiar la absorción y el mecanismo de acción. Otros vendrán en forma de cápsula, ¿no? Y dentro de esa cápsula estará el contenido gelatinoso del fármaco, que puede ser el contenido en forma de líquido, en forma de polvo también, ¿no? A ver, vamos a arreglar acá algunos problemitas técnicos. Bueno, seguimos entonces. Sí. Bueno, esto está en el texto, de igual modo, ¿no? Nada de lo que decimos acá no está escrito ya. Así que tiene una gran ventaja ahí. Ya le dije, capítulo de medicamentos del libro Berman. Bueno, pueden venir en forma líquida, como pueden ser los jarabes, ¿no? Soluciones acuosas. Seguramente alguna vez en su etapa de niñez habrán probado algún jarabe, ¿no? Cremas, ¿no? Que son preparados semisólidos, que se administran en forma tópica sobre la piel, o pastas, ¿no? Pomadas ahí. Algunos vienen en forma de polvo. Esos fármacos que vienen en polvo muchas veces son fármacos que se necesitan preparar, ¿no? Es muy común que en el hospital les pasen unos frasquitos así de diferentes tamaños, ¿no? Un frasco que tiene como 3, 4, 5 centímetros de alto y que contiene un polvo blanco. Se llama polvo liofilizado. Ese polvo es el medicamento que ustedes tienen que preparar. Tienen que armar una solución ahí, por lo tanto le agregan un líquido, una solución líquida para un solvente, para reconstituir y armar una solución. Bueno, acá están los comprimidos, supositorios, fíjense, ¿no? Unos fármacos que tienen una base gelatinosa y que se puede introducir en los orificios naturales del cuerpo. De esa manera se va a administrar y se va a absorber. Suspensiones. Bueno, las suspensiones, por ejemplo, habrán visto en los hospitales los famosos sueros, ¿no? Las soluciones. Las soluciones que son de diferentes tipos. Ahí tienen soluciones que se llaman fisiológicas, soluciones dextrosas, ¿no? Y hay otros tipos también. Elixir. Bueno, esta es la bebida mágica. Una solución también líquida, ¿no? Acá dice solución dulce y aromática de alcohol usada como vehículo para transportar otras sustancias, ¿no? Es algo así como un jarabe un poco menos denso, ¿no? Más líquido, que sirve para administrar con otras sustancias. Bueno, acá están algunas formas de presentaciones, ¿no? Yo le decía esta forma central, que es el frasco ampolla. Esto se llama así, frasco ampolla. Esto que está acá abajo son las ampollas, ¿no? Los frascos ampollas pueden tener soluciones como está acá abajo. En caso de las vacunas, por ejemplo, a veces ustedes van a encontrar eh, algunos medicamentos que vienen así en solución, como puede ser la heparina, ¿no? Es muy común administrar heparina en los hospitales. La administración de heparina es un anticoagulante. El efecto que se busca eso es anticoagulante. Y como los pacientes están hospitalizados y están todo el tiempo acostados, con poco movimiento, hay como un éxtasis de la circulación, ¿no? Entonces es para prevenir la formación de trombos, ¿no? De coágulos. Y generalmente van a encontrar
frascos, ampollas con polvo liofilizado se llama. Acá está el medicamento en polvo, ustedes le agregan un solvente, retiran esta tapa, este plástico que está por encima, retiran, van a encontrar una goma, ¿no? Un tapón de goma, que es la forma en que se sella por dentro de este plástico, por debajo del plástico, y ahí van a introducir a través de la aguja un solvente con el cual van a formar una solución como la que aparece al lado, ¿no? Fíjense que acá se llenó el frasco y ahí tiene disuelto ya el medicamento y de esa manera se puede administrar por vía intravenosa. Generalmente son fármacos que van por vía intravenosa. Abajo están las ampollas, que también van a utilizar muchísimo. Las ampollas pueden administrarse por vía intravenosa, otros se administrarán por vías parenterales, ¿no? Intramuscular, subcutáneas. Todo eso van a ver en la clase que viene de fármacos, cuáles son las vías de administración. Siempre acostúmbrense a leer bien, ahí van a encontrar 3 reglas, ¿no? Las 3 lecturas. Antes de preparar el medicamento debo leer lo que voy a preparar, ¿no? Durante la preparación y después de administrar, ¿no? Entonces ustedes van a leer el fármaco y fíjense un poco, no sé si acá se lee, ahí van a encontrar el nombre del medicamento, el genérico, van a encontrar la cantidad, o sea, la dosis que tiene esta ampolla o este frasco ampolla, con la unidad de medida, es decir, en miligramos, en mililitros, ¿no? Todo eso tienen que tenerlo bien en claro, porque supónganse ustedes tienen que administrar una ampolla, por ahí no hay mucho problema, pero se le va a empezar a generar el problema cuando tengan que administrar dosis menores, ¿no? O en el caso de las frasco ampollas, generalmente se pueden fragmentar las dosis, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta bien, si yo tengo un frasco con 500 miligramos y le agrego un solvente, 5 mililitros de solvente, bueno, ¿cuántos miligramos voy a tener por mililitro? Por ejemplo, puede ser un problema simple, fíjense, ¿no? Entonces acá también tienen que leer en ese fármaco, ahí seguramente va a decir las vías de administración que se aceptan para esa presentación. Ahí dirá intravenosa, una sigla, la I y la B corta, ¿no? Intravenosa. Dirá también intramuscular, IM, intramuscular. Dirá SC, subcutánea, ¿no? Ahí les dice la vía de administración también, ¿no? También está la fecha de vencimiento, ¿no? Fecha de elaboración, fecha de vencimiento. Cuestiones muy importantes que tienen que tener en cuenta en el momento de administrar el fármaco. En el caso de las soluciones, fíjense en que acá hay una solución fisiológica aparentemente, fisiológica. Bueno, se llama así solución fisiológica porque tiene la misma concentración que el plasma sanguíneo, ¿no? Aproximadamente unos 300 miliosmoles, ¿no?, por litro de solución. Así se llama solución fisiológica. En realidad es cloruro de sodio al 0,9%. Cloruro de sodio al 0,9%. Encontrarán también otros cloruros de sodio, pero menos, ¿no? 0,45. Ese es hipotónico. Menor a la concentración de la sangre. Encontrarán solución dextrosa, generalmente isotónica, al 5%. Encontrarán dextrosa al 25%, al 50%. Son hipertónicas. Eso de hipertónico, hipotónico, isotónico, no sé si recuerdan cuando vimos en proceso 1 la parte de sangre, y ahí hablábamos que las soluciones, bueno, pueden contener distinta concentración de soluto. Si un glóbulo rojo se encuentra en un medio isotónico, no le pasaba nada. El glóbulo rojo podría realizar todas sus funciones, es decir, vivir sus 120 días, transportar hemoglobina sin ningún problema. Si el medio donde está ese glóbulo rojo es hipotónico, bueno, ahí ¿qué le pasaba? Empezaba a perder o ganar líquido. Si afuera hay menos soluto que adentro. El glóbulo rojo sería, digamos, seríamos nosotros, el aula sería el glóbulo rojo. Ustedes los solutos, afuera que casi no hay gente,
el medio hipotónico. ¿Qué va a pasar? Recuerden que por ósmosis el agua se mueve desde donde hay menos soluto a donde hay más soluto, ¿no? Para equilibrar. Y entonces ganaría el líquido. O sea, E de matiz se va a hinchar, ¿no? Y va a estallar inclusive. Y si fuese lo contrario, supónganse ustedes pasan un medicamento con mucha concentración de solutos casi sin diluir, o sea, pasaron en 5 mililitros mucha concentración de solutos dentro de la vena. Y ahí se va a dar lo contrario. El glóbulo rojo se va a enfrentar en un medio que en ese momento va a ser hipertónico porque va a haber mucho soluto afuera. Y entonces el glóbulo rojo va a quedar como con menos soluto con respecto a lo que hay afuera. Y entonces el líquido del glóbulo rojo, del líquido intracelular del glóbulo rojo, va a salir hacia afuera un poco para compensar, ¿no? También puede desfallecer por esa causa. Muy bien, ahí están contestando en el chat. Bueno, esas cuestiones también hay que tenerlas bien presente, porque si bien es cierto, a ustedes no le va a doler pues cuando entre la solución hipertónica, al paciente sí, ¿no? Y van a generar daño. Hay que tener en cuenta eso. Por eso ustedes verán en el hospital que siempre que hay que administrar medicamentos así que vienen en presentaciones en polvo, generalmente lo hacen diluidas, se dice, ¿no? Se coloca en otro sachet de 100 mililitros o en unas tubuladuras que tienen unas dilataciones especiales donde pueden contener más solución líquida para como expandir, digamos, esta solución que ustedes hicieron al reconstituir el fármaco, ¿no? Bueno, algunas cuestiones prácticas que se pueden dar ahí en el hospital. Exactamente. Algunas veces lo ponen ahí. ¿Mm? Sí. Eso van a aprender ustedes. Son buenas prácticas eso. Tendrían dos posibilidades siempre. Supongamos que ustedes hicieron la preparación de este frasco liofilizado que está reconstituido al lado. Esto lo hicieron ustedes con técnicas asépticas, es decir, no contaminaron nada, respetaron muy bien la bioseguridad, entonces está en condiciones de ser administrado al paciente. Tienen dos posibilidades. Lo pueden mandar directamente por la vena, generalmente lo ponen a través de la tubuladura, ¿no? A través de esa tubuladura que está conectada a la vena. Ahí tiene un sector donde hay una goma que lo llaman abón, ahí pinchan y pueden administrar directamente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Mínimamente el paciente lo va a mirar con una cara por el dolor que le va a generar, ¿no? Una posibilidad es esa. Otra sería, lo correcto es pasarlo, como dice ahí Felipe, a través de otra solución donde podemos expandir un poco más esa solución que hemos preparado en la reconstitución. Bueno, vamos a seguir. Sí, sí van a aprender a administrar un fármaco. Bueno, los fármacos, como lo habrán visto, pueden realizar diferentes efectos, ¿no? El efecto terapéutico se llama así porque es el efecto deseado, ¿no? El efecto esperable. No, yo, por ejemplo, daba el ejemplo del ibuprofeno. ¿Para qué se administra, para qué se prescribe el ibuprofeno? Fundamentalmente es analgésico, ¿no? Para el dolor, fundamentalmente, porque tiene otras propiedades. Pero bueno, se le conoce mucho por el dolor, por el tratamiento del dolor, por el efecto analgésico, ¿no? Ese sería el efecto terapéutico deseado. El efecto para el cual el médico prescribe el medicamento y para el cual ustedes van a realizar la administración de ese medicamento, respetando siempre la indicación médica donde dice la dosis y la vía, ¿no? Eso, pero tiene que ser como ley. Siempre hay que leer la prescripción médica. Yo no puedo administrar un medicamento que no esté prescripto, ¿no? Porque ahí van a entrar en problemas legales, ¿no? ¿Qué pasa si le hacen un daño al paciente y el paciente denuncia? De hecho, pasa muchísimo, no muchísimo. De hecho, cuando hay denuncias legales que afectan
al personal de enfermería generalmente son temas por errores de administración de medicamentos. Entonces, esto es como ley, vuelvo a repetir, supónganse en el hospital, supónganse que el médico está ocupado y que si ustedes le dicen, bueno, tengo un paciente que tiene tal sintomatología, o supónganse tiene un dolor con un EVA de 10, ¿no? Un dolor insoportable. El médico le dice, administre un analgésico verbalmente. Esas órdenes verbales no existen, ¿no? Tienen que ser siempre a través de prescripción médica. Entonces, el efecto terapéutico que se busca en el caso del dolor es la analgesia, ¿no? Entonces, el médico elige el medicamento según la clínica del paciente, la dosis y la vía de administración. Efecto adverso es un efecto no esperado, ¿no? A veces lo llaman efectos secundarios. Algunos efectos secundarios ya están estudiados porque, bueno, cuando se aprueban los medicamentos, se hacen estudios preliminares antes de aprobarlos, y ahí se ven que a veces algunos medicamentos pueden generar algún efecto secundario, que se los llama así como efectos secundarios aquellos efectos que no son deseables para el organismo, pero que no hacen daño, ¿no? Podría ser, ¿no? Náuseas, vómitos, ¿no? Muy bien, Felipe. Aprobó fármacos. Bueno, ahora cuando hacen daño, fíjense en que cuando el medicamento hace un daño no esperado al paciente, se puede hablar de toxicología farmacológica, ¿no? Supóngase que la dosis le genera, si también cefalea, como dicen ahí en el chat, supónganse que el medicamento le genera algún daño al paciente, ¿no? O hay un error en la dosificación y bueno, también se incrementa la dosis por error, bueno, le provoca toxicología. Entonces ahí le provoca un daño. Y pueden aparecer estos síntomas que acaban de nombrar ustedes o escribir por el chat. Otro efecto no deseado son las alergias, ¿no? Las alergias se dividen también en alergias cuando hay síntomas leves o cuando hay síntomas graves, ¿no? Síntomas leves pueden ser, ¿alguien tuvo alguna vez alergia? ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas? Sí, muy bien. Esas manchas en la piel lo llaman exantema ahí técnicamente, ¿no? Exantema o la picazón de la piel, prurito. Son síntomas leves, ¿ah? Rash cutáneo también. Muy bien, hinchazón, edema. Eso en cuanto a la piel y en cuanto a la vía respiratoria. Muy bien. También el efecto alérgico corresponde a la vía respiratoria, que a veces hay cierta imposibilidad de respirar, disnea. Esos serían como síntomas leves, catalogados como alergia al medicamento, ¿no? Algunos sabrán, hay pacientes que tuvieron efectos graves cuando se colocaron alguna penicilina, por ejemplo. Algunos tienen alergias a la dipirona, ¿no? Penicilina, dipirona, son alergias muy conocidas. ¿Cómo? Al decadrón, ¿no? Bueno, cuando los síntomas son más graves, estos síntomas de alergia son mucho más marcados, el paciente no puede respirar, tiene que ir a la guardia, ahí se habla de reacción anafiláctica, ¿no? Que es la misma alergia, pero con síntomas más marcados. Bueno, tolerancia farmacológica, otro efecto que se puede esperar en el caso de aquellas personas que se automedican sería más frecuente, ¿no? Aquellos que reciben dosis frecuentemente de ese fármaco. Fíjense en que hablando del dolor hay personas que conviven con dolores crónicos, ¿no? Entonces, bueno, están permanentemente recurriendo al médico y el médico a veces le prescribe ya un medicamento, un analgésico para que lo tome, o sea, permanentemente. Entonces en ellos se puede generar este efecto de tolerancia farmacológica porque supónganse a una persona común con una dosis normal le va a hacer efecto deseado, ¿no? Va a generar el efecto terapéutico de generar analgesia, pero en esta persona que siempre está tomando este medicamento va a necesitar cada vez de dosis mayores para lograr ese efecto terapéutico, ¿no?
Eso, es como que el cuerpo se va acostumbrando al fármaco. Corresponde a lo que se llaman también resistencia, ¿no? A los medicamentos. Y el caso de la interacción farmacológica se da cuando dentro del organismo se encuentran dos fármacos que pueden ayudarse en el efecto o ser contrarios, ¿no? Interacción farmacológica. Ustedes en el hospital siempre van a administrar 2 o 3 fármacos juntos por hora al paciente porque es así. Ustedes van a ir y van a ver ahí la prescripción médica del paciente, dice a las 8 administrar, supónganse el analgésico ibuprofeno. Y también en ese momento le tienen que administrar un antibiótico y seguramente le tienen que administrar, supónganse, además la vía de solución. Esos medicamentos se van a juntar entonces dentro del organismo y puede ser que tengan efecto potenciador o puede ser que, o sea, un efecto sinérgico se dice cuando se ayudan o se aumenta el efecto terapéutico o pueden oponerse, ¿no? Pueden ser una reacción antagónica. Sí. Bueno, vamos a ver entonces 2 términos que realmente les interesa a ustedes. De esta manera ya podrían empezar a entender las diferentes vías de administración. Hay un término que yo le decía que es rama de la farmacología, se llama farmacodinamia o farmacodinámica, que bueno, corresponde a todos los mecanismos que sufre el fármaco dentro del cuerpo humano. Fíjense en el mecanismo de acción del fármaco, la relación entre su concentración y la respuesta del organismo. Ustedes ingresan un determinado fármaco dentro del organismo, ese fármaco llega en una determinada cantidad, que es la dosis, ¿no? Que se llama, bueno, concentración, y ese fármaco se va a unir a un determinado receptor, ¿no? A una proteína habitualmente, y ese receptor hace que la célula, bueno, cambie su comportamiento y se cumple el efecto deseado o el efecto terapéutico, ¿no? Por eso acá también dice, estas respuestas requieren que el fármaco interactúe con moléculas específicas. O sea que el fármaco que ingresa siempre se va a unir a un receptor para poder cumplir con el efecto deseado. Entonces estudia el mecanismo de acción de las drogas, de los efectos bioquímicos, fisiológicos, directamente los farmacológicos que desarrollan las drogas, ¿no? Entonces se une a un receptor dentro del organismo, o sea, un receptor que puede estar en la membrana de la célula o en el interior de la célula, en el citoplasma, dependiendo de la naturaleza del fármaco. Hay fármacos que atraviesan las membranas, otros fármacos no atraviesan las membranas y entonces se unen a receptores que están ahí en la membrana. Y al unirse al receptor, el fármaco puede potenciar la acción, entonces ahí se habla de reacción agonista, cuando potencia la acción con ese receptor. Supóngase, tengo un receptor para el dolor. Bueno, si el fármaco potencia el dolor, pues sería un efecto agonista. Analgesia, digamos, ¿no? Efecto analgésico, para anular receptores. Si el fármaco se une a un receptor y lo anula, bueno, efecto antagónico. Y el otro término de la rama de la farmacología que nos interesa, que lo manejen muy bien, es lo que se denomina farmacocinética, ¿no? Estudia todos los movimientos desde la absorción, la distribución, el metabolismo, que se llama biotransformación, y la excreción del fármaco. Es decir, en estos 4 grandes momentos, estudia los fármacos en el organismo, ¿no? Desde la administración, o sea, absorción, desde lo que es la distribución por el torrente sanguíneo, la metabolización y cómo se elimina. Es decir, que es un poco más general que la farmacodinamia, porque la farmacodinamia es más bien más un detalle molecular, un estudio molecular del efecto del fármaco, ¿no? Para lograr el determinado efecto necesita unirse a un receptor. En cambio acá hacemos un estudio más bien general y tenemos en cuenta diferentes estructuras del cuerpo humano para poder explicar cómo se absorben, cómo se distribuyen, cómo se metabolizan y cómo se eliminan los fármacos.
Eso se llama farmacocinética. Cuando hablemos de la absorción, bueno, esto es lo que van a desarrollar la clase que viene. Las diferentes vías de administración. Nosotros solamente vamos a ver y van a practicar en nuestra materia son las vías de administración parenterales, ¿no? Parenterales quiere decir que para administrar el medicamento necesito abrirme paso a través de la piel y generar una lesión, bueno, a través de esa lesión hacer la administración de medicamentos, que puede ser al tejido subcutáneo, al tejido muscular, puede ser al interior de una vena, ¿no? De un vaso sanguíneo. Entonces ahí se llama intravenoso. Y ahí va a variar también el mecanismo de absorción. Eso en cuanto a los parenterales, ¿no? A las que se llaman vías parenterales. O sea, a través de la piel hago una lesión y administro el medicamento. Esas son vías parenterales. Y otras se llaman vías enterales, que se administran por la piel y las mucosas. Un poco eso no lo vamos a trabajar en nuestra materia porque no nos queda tiempo, pero si tuviéramos anual, capaz que damos una clase de enterales. Ahí tendrían que estudiar, bueno, los fármacos que se absorben a través de la piel, los fármacos que se absorben por las mucosas, ¿no? Incluye los de la vía oral y de las diferentes otras vías de orificios naturales del organismo, ¿no? Podrían decir ahí nasal, óptica, oftálmica, ¿no? Ciertamente habrán diferencias de absorción entre una vía parenteral y una vía enteral, ¿no? Supónganse, ustedes que tienen un dolor por un golpe o una caída, generalmente se pueden aplicar sobre la piel algún analgésico que tenga alguna propiedad lipídica que permita absorberse a través de la piel, ¿no? Pero un efecto deseado por ahí más menor, ¿no? Y capaz de más lenta absorción. En cambio, si ustedes reciben un medicamento directamente por la vía intravenosa, fíjense que el efecto va a ser más rápido, en cuestión de segundos o minutos, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la absorción, lo mismo por la vía oral. Supónganse un paciente que tiene un dolor y se administra un analgésico, un comprimido por vía oral. Tiene que esperar por lo menos 30 minutos, por lo menos, ¿no? De ahí a 2 horas hasta que se genera el pico máximo de absorción. En cambio, por la vía intravenosa, ustedes verán que en cuestión de minutos tienen el efecto deseado. Por eso cuando habrán tenido la ocasión de ver a algún paciente que tenga un problema gastrointestinal y vieron que toma líquidos, que toman comprimidos, ¿no? Va a la guardia, porque bueno, ya no puede más con los síntomas, y en la guardia le indican administración de medicamentos por vía intravenosa o a veces por vía intramuscular. De todas formas, el efecto es bastante rápido en ambos casos, ¿no? Entonces se siente bien enseguida, le deja de molestar, deja de tener cólicos, ¿no? Y toda la sintomatología. Entonces eso van a ver la clase que viene, las vías parenterales. En cuanto a la distribución, bueno, es lo que sigue. El medicamento se va a distribuir por el torrente sanguíneo. Si el paciente tiene una vía intravenosa, es decir, tiene una venoclisis, se llama cuando ven al paciente con un suero, bueno, ese medicamento va a recorrer todo el circuito venoso hasta llegar al corazón y del corazón se bombea por la aorta al resto del organismo, ¿no? Ese es el camino. Esa es la distribución que se hace a través del aparato cardiovascular. Ahí en el hospital ustedes van a ver muchos pacientes que tienen esta venoclisis, que tienen lo que decimos comúnmente suerito, ¿no? Correctamente tenemos que decir el paciente tiene una venoclisis con hidratación parenteral. Bueno, habrán visto entonces que algunos pacientes manifiestan dolor, manifiestan alguna molestia en el sitio de la inserción. Con eso también corresponde a la distribución. Si hay algún bloqueo en la circulación, pues seguramente no se va a poder transportar, distribuir el medicamento, ¿no?
Eso también téngalo en presente. Por ahí lo van a estudiar bien en segundo año, ¿no? Van a hablar bien de la venoclisis, van a estudiar el procedimiento, aprender el procedimiento. Pero bueno, un poco ahora cuando vayan al hospital también tengan esa precaución de ver si al paciente le duele, si está con signos de inflamación donde se coloca ese catéter intravenoso. Muy bien, si no hay retorno, no hay, seguramente verán al enfermero haciendo las pruebas de retorno venoso. Si hay sangre dentro de la tubuladura, cuando hace esas pruebas, bueno, quiere decir que todavía esa conexión es estable y está funcionando, ¿no? Bueno, después el medicamento a través de la circulación va a llegar a su sitio de acción, ¿no? Actuará con los receptores, algunos hablaremos de la farmacodinámica, y posteriormente se habla de la biotransformación, del metabolismo, ¿no? Se van a generar los metabolismos tanto celulares como, sí, a nivel celular, generalmente se hace en el hígado, ¿no? Que es el órgano que metaboliza todas las sustancias, al menos casi todas las sustancias que ingresan dentro del organismo. Y entonces ahí se va a transformar ese medicamento en otra sustancia, ¿no? Por eso decimos biotransformación o metabolismo. Y el producto del metabolismo celular va a seguir la vía de la eliminación. Se eliminará por lo que se denomina excreción. Bueno, tenemos diferentes vías de eliminación, fundamentalmente la más conocida, la vía urinaria, a través de los riñones, por la orina. También está la vía de la eliminación intestinal, ¿no? De la materia fecal. Hay otras vías menos conocidas, por ahí no tan difundidas, que son las vías de eliminación a través de la transpiración por la piel y la respiración, ¿no? Sí, con las secreciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de algunos medicamentos que se eliminan por la leche materna. Por eso, cuando algunas madres están amamantando, le dicen prohibido tomar alcohol, por ejemplo, ¿no? Y algún otro fármaco. Así que sí se eliminan por las secreciones. Bueno, ¿alguna pregunta? Muy bien. A ver el chat. De la excreción depende del fármaco, sí. Bueno, acá está la bibliografía, creo que sigue. Sí. Tienen el capítulo del Berman para leer. Hay un capítulo similar en el libro Potter también.